Mi mejor amiga me pide que la embarace. Suena inverosímil, lo sé, pero me gustaría que usen esa incredulidad para imaginar lo que fue para mí recibir aquella propuesta. Era una noche luego de terminar el trabajo. Todos ya se habían ido y nos tocó el horario de cierre, por lo que estábamos algo agotados. Cuando salimos del local, me ofrecía llevarla a su casa como ya acostumbraba de vez en cuando. El camino estuvo lleno de una charla banal, pausada, hablando de lo tedioso que se ponía el trabajo, hablando mal de algunos compañeros y pensando qué haríamos en nuestro día de descanso. Así eran las cosas con Jemima. Ella es directa, pero al mismo tiempo tiene tacto para decir las cosas. Cuando recién empecé, solía cubrirme y corregirme a puertas cerradas. Desde esos momentos fue que empecé a sentir atracción por ella. Es bonita, de estatura media, de cabello rubio natural que solía teñir de morado y con unos ojos azules que cautivaban a los clientes. Y así me agarró al momento de pedirme aquello, perdido en las fantasías imposibles donde ella era mi musa prohibida. Sabes, Lily y yo hemos estado pensándolo y queremos formar una familia. Además de alegrarme por los planes de mi mejor amiga, me puse un poco alerta. Aquel deseo no cuadraba con la chica que había conocido hace unos años, pero la dejé continuar. Hemos estado viendo opciones, pero ambas hemos llegado a la misma conclusión. Y sabes, no pudimos pensar en alguien mejor para ser el padre biológico de nuestro hijo. Y ahí fue cuando terminé de caer por completo en lo que me estaba queriendo decir. Ni en mis fantasías más salvajes había llegado a ver esto como una posibilidad, pero ahí estaba ella, a mi lado. Mi mejor amiga diciendo que quería un hijo de mí. Tú no tendrías que hacerte cargo de nada. Solo vienes, haces tu trabajo, y a partir de ahí es tema de nosotras. Claro, si quieres puedes estar presente, verlo crecer. Si deseas, hasta podemos decirle que eres tú su papá. O solo quedarte como el tío buena onda. Como tú gustes. Había algo raro en su tono de voz. No había pena ni vergüenza, no había desconfianza y, de alguna forma, no se sentía como un verdadero trato. Podía notar cómo ella lo veía más como una oferta ganar-ganar para mí. Y es que pensándolo de la forma más morbosa, enfermiza, irresponsable, posible, yo no perdía nada y podía pasar un buen tiempo. Entonces hice la pregunta clave, ¿inseminación artificial o natural? Y la respuesta era la que mi lado consciente temía escuchar, pero mi lado carnal ansiaba con locura. Natural, queremos que todo sea natural. Lo ideal es tomar turnos. Un tiempo yo. Y si no hay resultado, un tiempo ella, y así sucesivamente. Suspiré en aquel momento. Sin darme cuenta, habíamos llegado por fin a su casa. Tras estacionarme enfrente, respondí. Bueno, es raro porque aún recuerdo cuando, además de no querer hijos, dijiste que si en algún momento llegabas a quererlos teniendo novia, dejarías a la otra embarazarse. Que no querías que tu cuerpo pasara por ese proceso. Las cosas cambian, Leo, respondió ella con serenidad mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Nunca negué la belleza de Jemima, nunca me negué a mí mismo la atracción física hacia ella, pero todo eran siempre fantasías. Cosas que yo imaginaba, un refugio que mi líbido encontraba en mi mente. Pero ahora la tenía al lado mío, prácticamente pidiéndome que tuviéramos relaciones sexuales sin protección. Entonces empezaríamos tú y yo, ¿cierto? Respondí imaginando la escena en mi cabeza. Así es. Esa noche Jemima se bajó del auto sin insistir. Caminó hacia la ventana de mi lado y se despidió con un beso en la mejilla. Te daremos tiempo para pensarlo, y cuando lo hayas decidido, solo me avisas. No pude dormir correctamente. Una mezcla entre excitación sexual y duda me mantenía despierto. Tener sexo con Jemima y Lily, las dos chicas más bonitas de todo el personal. ¿Era una oportunidad que debía tomar o, por mi bienestar mental, debía rechazar? Pasé días con esa duda en mi mente. En el trabajo ella me trataba normal, y Lily también. Las dos me saludaban, me bromeaban, la dinámica era la misma. Pero mi mente ya no podía sostenerlo más. Ya no podía evitar malinterpretar sus risas, sus manos en mi hombro, las miradas intercambiadas. Me estaba volviendo loco poco a poco. Quería aceptar, pero algo me hacía temer. De cualquier forma, esta noche le escribí. Oye, Mimi. Lo estuve pensando y acepto. Dime cuándo nos podemos ver para ver eso. Sentí que soné estúpido en el mensaje,
pero ella no tardó en responder, perfecto. No sabes lo feliz que me hace leer esto. Ven mañana en la tarde, por favor. Escribo esto en la madrugada. Mañana es mi día de descanso, y el de ella también. Sin embargo, Lily trabaja, por lo cual sé que estaremos solo los dos en su casa. Veremos qué sucede, yo les contaré lo que pase. Estaré leyendo sus comentarios. Ayuda, tengo sentimientos encontrados, cara triste. Pues, no sé cómo contar esto sin que se haga muy largo, pero lo intentaré. Tengo 22 años. Hace 7 años tuve mi primera relación, seria, en lo que respecta a la sexualidad con un chico 5 años mayor que yo, Duramos entre 9 y 10 meses, pero me terminó. Creo yo porque se enamoró de una chica de su universidad, en aquel entonces quedé devastada. Terminamos como en noviembre del 2019. Aunque aparentaba haberlo superado, toda la pandemia me la pasé mal y llorando. Me tomó más de un año superarlo, al menos para no pensarlo tanto. En 2021 empecé mi segunda relación formal, con quien mantuve una relación hasta hace menos de un mes, recién terminamos, por lo que llevamos más de 5 años juntos. Bueno, con B tengo una hija de 2 años y medio. No hemos sido una pareja perfecta, pero no nos iba tan mal. Igualmente, siento que nunca lo llegué a amar como hace 2 meses aproximadamente empecé a hablar con mi ex, ya que mi mejor amiga falleció y sentí que necesitaba contárselo, pues él la conoció en aquel entonces. Bueno, desde ese momento estuvimos manteniendo una conversación. Había días en los que hablábamos mucho, pero otros días no. Resulta que tuvimos una pequeña discusión y nos eliminamos mutuamente de WhatsApp. También lo eliminé de Facebook, pero no de Instagram. Y bueno, su mejor amigo, a quien de cariño apodan Cuy, vino a visitarme junto a una de mis amigas, están en planes, y los invité a quedarse en mi casa. Estuvimos tomando y en eso le pedí que me pasara el número de E. Me lo pasó, le hablé casi a la 1 de la mañana, me respondió y empezamos a conversar. Desde la primera vez que hablamos, antes de eliminarnos, sentí que lanzaba comentarios con doble sentido, pero yo me hacía la desentendida, jajaja. Esta vez hizo un comentario, yo le seguí el juego y ahora es un hecho que, una vez que nos veamos, probablemente haya un encuentro sexual. Me siento en conflicto, con sentimientos encontrados. Por una parte, creo que nunca lo olvidé. Pero, por otra parte, es quien más me hizo sufrir, por quien más lloré. Además, subí de peso tras el embarazo, me salieron estrías y tengo la cicatriz de mi cesárea. Son cosas que me avergüenzan, sobre todo porque él cambió su estilo de vida y ahora tiene un cuerpo fit, come saludable y hace deporte. En serio, está 10 décimos. Y aunque ya estoy yendo al gimnasio, él me gana por mucho, obviamente. El día de ayer me pidió fotos y, luego de hablar un poco, se las mandé. Veré si puedo poner las capturas. Me sentí bien con su respuesta, pero no sé si sea lo correcto estar con él luego de lo ya mencionado. Como dije más arriba, tengo menos de un mes de haber terminado con el papá de mi hija, pero la verdad no lo amo. Le terminé mucho tiempo atrás, pero él me insistía para volver y yo terminaba cediendo por presión. Siento que hay muchas cosas que ya no me gustan de él y, por más que se lo dije, no intentó mejorar. Ahora que ve que me está perdiendo, quiere cambiar. Ya no lo amo. Le dije que si eso me lo hubiera dicho tiempo atrás habría sido muy feliz, pero ahora no busco eso. En fin, ¿qué creen que debería hacer? Sé que ya no caeré como cuando era menor, pero, como dije anteriormente, nunca lo olvidé y me da miedo volverlo a querer tanto. Quiero mencionar, además, que luego de él nunca me volví a sentir satisfecha sexualmente, siempre sentía que faltaba algo con esos otros chicos, incluso con mi última pareja. Quiero estar con él y saber si en realidad era tan bueno como lo recuerdo o si, por lo mismo que yo era menor, lo idealicé mucho. Estoy abierta a escuchar todas sus opiniones, aunque me critiquen. Les agradeceré por tomarse el tiempo de leerme y opinar. Si hace falta aclarar algo, pueden preguntar y respondo. Menciono que son casi las 3 de la mañana en mi país, así que si hay algún error de escritura, que quede claro que es porque estoy cansada. Si te están gustando estas historias, no olvides suscribirte. Subimos historias nuevas todos los días. Mi novia tiene Tinder. Voy al grano.
Uno de mis amigos pirujos que tiene Tinder encontró el perfil de mi novia cuando hacía matches. Me mandó un mensaje con el enlace de ella. Por este motivo, para comprobarlo, instalé la aplicación e ingresé al link, confirmando lo evidente. El nombre, si bien no es el real de mi novia, sí es un apodo que solo su círculo cercano conoce, por lo que la probabilidad de que fuera un extraño queriendo hacer catfish se caía. Con esto, me cerré a dos posibilidades. Que la cuenta en efecto fuera de mi novia o que alguien cercano a ella la hubiera creado. Las fotos no son antiguas. Tienen entre 2 meses y la actualidad de antigüedad, y están publicadas en su Instagram. Bajando más, en la parte de información, coincidía totalmente con sus características, por lo que la probabilidad de que fuera un desconocido se caía por completo. En el apartado de Spotify, enlazó una canción que yo solo he escuchado en sus playlists y no en sus historias. Con toda esta información, estaba seguro en un 55% de que era ella. Lo que me hizo ya no dudar más fue importar mis contactos a Tinder y bloquear su número telefónico, lo que condujo a que el enlace se rompiera y yo no tuviera acceso a su perfil. Viendo este detalle, volví a desbloquearla y, da la casualidad, volvió a aparecer su perfil. Esto lo hice unas 30 veces con el mismo resultado en todas. No estoy paranoico, ¿verdad? Es obvio que este perfil sí es de mi novia. Edit para que no se burlen, ya es mi ex. Hace unos 2 o 3 años hicimos una lunada, o sea, como una pijamada, pero en un bosque, aunque en este caso fue en un rancho con unos pocos pinos, con varios de mis primos. Mi mamá se fue a dormir a una casa que tenemos allí en el rancho y yo me quedé con mi prima en la casa de campaña. No había mucha señal. Mientras estábamos en la fogata con mis primos, primas y mi tía, se hizo tarde y nos fuimos a las casas de campaña. Mi primo quería dormir en una hamaca, pero al final decidió quedarse en la casa de campaña. Estuvimos haciendo bromas y hablando hasta que se hizo de medianoche y nos dormimos. Al rato, a mi primo le dieron ganas de ir al baño, así que nos pidió que lo esperáramos. Al regresar, vino corriendo y nos dijo que había visto una sombra negra y muy alta. Pensamos que podría ser mi abuelito, él ya murió y ese rancho era de él, así que nos volvimos a dormir. Al poco tiempo, cayó un aguacate del árbol que nos despertó a mi prima y a mí. También se oyó que, del lado donde estaba mi prima, rozaron como con unos dedos la tela de la casa de campaña. Nos asustamos mucho, así que decidimos revisar. No había nada, pero se oían los coyotes aullando a lo lejos. Al amanecer, lo que vimos fue algo espeluznante. Una de las casas de acampar, donde dormían 3 personas, había sido arrastrada unos 2 metros de donde originalmente estaba. Además, la estaca que se entierra para fijarla al suelo estaba completamente doblada. Nos preguntamos, ¿cómo pudo arrastrar tanto peso y por qué la estaca está doblada? También hubo otra cosa que nos asustó mucho, especialmente a mi primo. Resulta que justo debajo de la hamaca donde él se iba a quedar a dormir la noche anterior había un montón de plumas, no sabemos de qué animal, y huellas de un carnívoro. No era un simple gato, era algo mucho más grande, la pata era enorme. Yo ya sentía la presencia de un ser querido, o sea, de mi abuelo, y dije que todo había sido obra de él, aunque nadie me creyó. Pero lo que nadie sabe es que yo también miré esa sombra mientras dormíamos. Al final, todos dijeron que simplemente había sido un coyote, y esa es mi historia. Hace 7 meses un amigo nos invitó a su cumpleaños. Al llegar a la casa, estábamos jugando con la PlayStation y le pregunté si podía usar el baño. Me indicó por dónde tenía que ir y, al pasar por la cocina, vi cómo su hermana y su padre se estaban besando. Ver esa escena me quitó todas las ganas de ir al baño. Regresé y jugamos toda la tarde, pero la verdad es que me sentía muy incómodo. Tiempo después, me peleé con ese amigo y, por la desesperación, le dije que su papá y su hermana tenían una relación. Él solo me dio una bofetada, al punto de sacarme sangre, y luego me amenazó. Te arrepentirás de lo que dijiste, pedazo de mierda. Después de eso no volvimos a hablar. Hasta el día de hoy, cuando se lo cuento a alguien, simplemente no me creen porque piensan que vi mal o que estoy confundiendo las cosas. Si te están gustando estas historias, no olvides suscribirte. Subimos historias nuevas todos los días.
Hace aproximadamente 6 meses tuve un sueño con un pool room. Debo aclarar que yo todavía no sabía lo que eran estas habitaciones, sino que hace unos 23 días vi un video en TikTok donde lo explicaban. Mi sueño empezaba en un lugar donde estaba atrapada, una habitación con agua hasta la mitad. Esta habitación tenía varios túneles que se dirigían a otros cuartos. Recuerdo que me adentré en uno de ellos. Después, llegué a una especie de habitación muy pequeña que tenía una tipo cueva llena de agua, a la cual yo me metía y nadaba hasta llegar a otra habitación aún más grande. No sé por qué, pero entraba en un estado de desesperación, alerta y pánico que me hacía correr demasiado rápido. Mi último recuerdo es el de haber volteado a ver a algún lugar o a alguien, y después despertar en mi cama. Lo más extraño es que yo recuerdo haber estado días ahí sin haber podido encontrar una salida y, cuando desperté, solo había pasado 1 hora y media desde que me había dormido. Sin duda alguna no me gustaría volver ahí. Me estremecí cuando vi el video en TikTok. Esta es una experiencia totalmente desagradable. Se siente como si algo o alguien te estuviese siguiendo. De hecho, mientras estoy escribiendo esto, me siento en un estado de pánico y alerta. Por favor, comenten si les ha pasado algo similar. ¿Mi prima quedó embarazada? Mi tía cree que soy el papá. Todo empezó hace ya 3 años, cuando ambos, casi de la misma edad, llegamos a la pubertad. Ella es mi prima en segundo grado, o sea, es hija del hermano de mi abuelo, prima de mi mamá. Nosotros siempre hemos sido cercanos y pasamos mucho tiempo juntos. Incluso le he tapado sus arrancadas para otros lugares diciendo que siempre está conmigo. Hace unos meses atrás, empezó con náuseas en mi casa y dijimos, ¿comiste algo y te hizo mal? A la semana me contó que estaba embarazada. Se hizo un test con una amiga que se lo recomendó porque ya eran muchas las náuseas y los cólicos. Le contó a su mamá y ahora ella cree que yo soy el papá de ese bebé. Yo no soy, o sea, con mi prima no ha pasado nada. Unos besos locos, pero hace años atrás. Mi tía amenazó con contarle a mi mamá. Para mí, eso sería acabar con mi vida. Lo peor es que mi prima no sabe quién es el papá. Sí, mi prima es bien tiene 2 posibles nombres, pero no está segura. Ahora no sé qué hacer. Mi tía me pide que me haga cargo y mi prima no me defiende. O sea, estoy que le digo a mi tía que la hueona de mi prima se metía con cualquiera y que ahora no sabe quién es el padre de la guagua. No sé qué hacer. ¿Cómo hacerle entender a mi tía que no es mío? Hace 4 semanas no hablo con mi prima. Al número de mi tía lo marqué como spam y mi prima se victimiza en redes sociales. Acabo de descubrir que mi papá tiene otra familia. Todo esto pasó hoy. Sigo con una sensación extraña porque siento que mi vida ha sido una farsa. La noche de ayer, mi mamá nos dijo a mí y a mis hermanas que debíamos estar fuera de la casa a partir de las 7 de la mañana. A mí me extrañó mucho porque no es normal ese tipo de comportamiento. Como ya me olía algo, dejé mi celular grabando una nota de voz en la sala principal, donde mis papás hablan en las mañanas cuando toman café. Llegó el día, mis hermanas y yo nos fuimos de la casa esperando que fuera rápida la conversación. Cuando acabaron y entramos, fui rápido por mi celular y empecé a escuchar el audio. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi mamá le estaba enseñando fotos y documentos a mi papá de su amante, junto con 2 actas de nacimiento de sus otros 2 hijos. La verdad, no sé cómo se enteró mi mamá, pero eso es lo de menos. La hija de la otra familia tiene 8 años y el menor tiene 1. Mis hermanas están en sus 20 y yo tengo 18 años. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza que mi papá tenía otra familia, aunque conectando los puntos tiene sentido su comportamiento. Llegaba tarde a la casa, pasaba mucho tiempo fuera, empezamos a notar que ya no había tanto apoyo económico, etc. Siento como si mi vida fuera una farsa. Luego de oír eso, me enteré de algo peor. Antes de casarse y tener al primer hijo con mi mamá, mi papá ya tenía otro hijo del cual en ningún momento le habló a mi mamá hasta después de que se casaron. Lo peor de todo es que en el audio escuché decir a mi papá que él estaba deprimido hace mucho tiempo y que ya no quería vivir. Me partió el corazón oír ese tipo de cosas de mi padre, al que amo desde que era un niño. Estoy muy preocupado por lo que va a pasar después. Mis papás piensan que no sé nada porque escuché al final del audio que mi mamá le dijo a mi papá que nadie se iba a enterar y que iba a ser un secreto.
De verdad no puedo creer que me esté pasando esto. También me enteré de que mi papá compró una casa para la otra familia e iba a los entrenamientos y cumpleaños del niño de 8 años. Mi papá siempre fue ausente en cuestiones personales conmigo, pero nunca me hubiera imaginado esto. La amante de mi papá trabaja en el mismo lugar que él. Eso explica por qué, cuando mi hermana se graduó, mi papá no la ayudó a conseguir trabajo donde él laboraba. Por favor, ¿alguien ha pasado por algo parecido que me pueda ayudar?